Pacientes, médicos, gremios y demás actores del sistema de salud se pronunciaron sobre la consulta popular 2.0. Insisten que dichas medidas administrativas ya están vigentes en la ley y que el sistema requiere soluciones urgentes para la crisis humanitaria. La consulta popular 2.0, que incluye la reforma laboral y algunos puntos de la reforma a la salud, ya está reglamentada. Así lo advierten actores del sistema. De las 4 preguntas, 3 de ellas están contempladas en la reforma que se está discutiendo actualmente en el Congreso y el mismo gobierno 2 de ellas las está tramitando vía gubernativa a través de un decreto y una resolución. Entre las normativas vigentes se reglamenta a la industria farmacéutica, a los giros directos sin intermediarios y a la formalización de los trabajadores de la salud. La Ley 1438 de 2011 establece la atención primaria como eje del sistema. La Ley 1438 de 2011 promueve la formalización del personal de salud. La Ley 1751 de 2015 exige condiciones laborales dignas. La Ley Estatutaria 1551 de 2015 refuerza a la salud como derecho fundamental. La Ley 2386 de 2024 política para impulsar la producción farmacéutica nacional. Decreto 489 de 2024 permite a la ADRES girar directo a clínicas y hospitales. ¿Pero qué hay detrás de esta pregunta? Por ello, el exministro de Salud Alejandro Gaviria advierte que el gobierno se está saltando al Congreso para aprobar a como dé lugar la reforma a la salud. El gobierno pretende arrebatarle al Congreso la capacidad de discutir las leyes de la República. Estas preguntas son una forma de populismo profundamente antidemocrática. En esencia, lo que está tratando de hacer el gobierno es cerrar el Congreso. Mientras pacientes, médicos y otros representantes del sector piden soluciones inmediatas para la crisis que se vive. Hoy el sistema de salud está atravesando una crisis humanitaria, que más que incluir preguntas en una consulta popular, debe e invita a que el gobierno nacional, a través de su ministro de Salud, tome decisiones y gestione para solucionar la crisis humanitaria. Hoy quienes están en cuidados intensivos no son las EPS, no son las IPS. Hoy quienes estamos en cuidados intensivos somos los usuarios y los pacientes. Hoy requerimos decisiones urgentes, medidas urgentes que nos garanticen la operación, que nos garanticen la posibilidad de contar con los recursos necesarios que requieren los usuarios en sus procesos de atención. Al rechazo de la consulta se suman 18 exministros y exviceministros de la cartera de salud. Señalan al gobierno de usar este mecanismo con fines electorales. La iniciativa de involucrar el sector de salud en una consulta popular se reconoce como una pretensión de instrumentalizarlo dentro de una tosca estrategia electoral. Las preguntas que incluyen son polarizantes, porque buscan decisiones emocionales y no informadas, engañosas. El gobierno nacional no plantea la resolución a la crisis financiera que enfrenta el sistema. Peor aún, agrava la situación. Así las cosas, al legislativo le quedan 4 semanas para discutir y votar la reforma a la salud y la consulta popular, aquella que para los actores del sistema no soluciona los problemas estructurales. Pues para saber en qué va la consulta, bueno, el diálogo, el debate político de la reforma laboral, lo que viene para la consulta popular, nos vamos para el Congreso de la República. Ya está Cintia Pineda. Cintia, buenas noches, adelante. ¿Qué están diciendo los congresistas esta noche? Giovanni, televidentes, buenas noches. Pues se acaba de dar una decisión muy importante y es que con 64 votos en contra y 31 a favor, la plenaria del Senado de la República rechazó definitivamente repetir esa votación que finalmente hundió esa consulta popular. Eso era una solicitud que había presentado la senadora María José Pizarro y nuevamente entonces el petrismo ha sido derrotado aquí en la plenaria del Senado de la República. En este momento entonces, tras superar, por así decirlo, este pulso que había en esa corporación, pues se va a dar inicio entonces a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Sobre la mesa hay 3 nombres: Héctor Carvajal,
Carena Caselles y Didima Rico. El más opcionado, y hemos hablado con varios senadores, es que votarán por Héctor Carvajal, quien es abogado, quien fue apoderado del presidente Gustavo Petro en el caso de la presunta financiación irregular de su campaña en el Consejo Nacional Electoral. Entonces nosotros pues volveremos para cuando ya se dé esta elección oficialmente de Héctor Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, quien pues llegaría allí a lograr mayorías liberales en el alto tribunal. Recordemos también que Héctor Carvajal es apoyado por varios partidos políticos porque nos han contado que ha sido abogado de diferentes de los senadores que están aquí. Por ejemplo, nos han informado que llevó un proceso a favor del senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, en el año 2014. Y también Carvajal pues ha sido abogado de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por eso este abogado, que es especialista en derecho público, pues tendría el respaldo además también de la oposición. Incluso también nos han informado que por lo menos 9 senadores de Cambio Radical también votarán por él. Además que también de congresistas del Pacto Histórico, la U, los liberales, los conservadores y demás partidos, por lo que se espera que tenga alrededor de 80 votos de respaldo. Entonces nosotros estaremos muy atentos de cuando se dé esta elección. Llegan ustedes con más información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Muchas gracias, Cintia. Y en entretanto, pues muchos se preguntan si esta nueva consulta popular ¿es legítima o no es legítima o si está viciada? Paula, ¿sabe por qué se lo pregunto? Señor. Porque quien la radicó fue el ministro de Salud en funciones presidenciales. Y no es claro si un ministro en funciones presidenciales puede radicar esa consulta popular, porque eso lo tiene que hacer es el presidente, ¿no? Claro, ¿y cómo le parece que en este caso sí parecería ser clara esa duda jurídica que hay allí? Porque cuando ya se conoce el documento de cuando al ministro de Salud lo dejan como delegatario en funciones presidenciales, que es como se llama esta figura, pues se especifican los artículos en los cuales él se queda encargado. Son 8 en total y no aparece el artículo 104, que es el que habla justamente del tema de la consulta. Pero no es la única duda que hay alrededor de esta situación. También, si después de haberse discutido en esta legislatura, podía reintroducirse nuevamente este proyecto de la consulta popular. Aquí les contamos y también las reacciones. La consulta popular 2.0 llegó al Congreso, no obstante, hay sombras sobre su viabilidad. Una de las principales dudas es si el ministro de Salud se extralimitó en sus funciones al radicarla. Al revisar los decretos 506 y 528 de este año, donde se le dan o se le asignan, se le delegan las funciones presidenciales, pues uno no ve por ninguna parte el artículo 104 constitucional, que es el que faculta al presidente de la República para consultar al pueblo decisiones de carácter o de trascendencia nacional. Entonces, lo que nosotros consideramos es que en medio de su improvisación, en medio de su precipitud y su chambonería, el ministro violó la ley. El hecho de presentar un proyecto al Senado de la República para convocar una consulta popular lo asume en condición de jefe del gobierno, que asume esa competencia cuando se le delegó por parte del presidente de la República en un decreto esas facultades. Por lo tanto, no puede haber un vicio cuando está asumiendo su competencia como jefe de gobierno. Otra de las tesis que hay en el Congreso es que supuestamente no podrían haberse presentado las mismas preguntas para ser tramitadas en esta legislatura. Las preguntas no pueden ser las mismas porque ya es una cosa juzgada. Y tercero, las preguntas nuevas están en la ley del plan, están también en una ley de 2024, o sea que va a preguntar sobre lo que ya existe. Por ahora en el Senado hay opiniones divididas sobre el respaldo a esta nueva consulta. Hasta que no esté aprobada la reforma laboral con los contenidos que deben y que han sido priorizados por la ciudadanía, pues por supuesto se debe presentar otra consulta popular. Estará aquí en los congresistas si aprueban o no aprueban una reforma laboral acorde a lo que la ciudadanía está esperando. Consideramos que si pasa la reforma laboral, pues ya son 12 artículos que están contenidos en la reforma laboral. Ya pues el gobierno decidió incluir unos artículos de salud, artículos que considero que hoy se pueden hacer por medio de decreto, por medio de disposiciones presidenciales. Quiere decir que al gobierno no le interesa la reforma laboral. Al gobierno le interesa la consulta populista que está presentando para salir a hacer campañas políticas en lo que se avecina.
Este martes el secretario del Senado certificó la votación de la primera consulta y le cerró la puerta a repetir el trámite. La consulta popular fue negada por la plenaria del Senado de la República el día 14 de mayo de 2025. No se encuentra incluida en el orden del día, dado que ya se da decisión tomada por la misma plenaria. Por lo tanto, no procede repetir su votación. Y en la Comisión Cuarta avanzaron con una nueva audiencia sobre la reforma laboral. Venimos aquí de pláceme, venimos aquí con el mayor interés. Sabemos y recalcamos y aplaudimos el interés que usted tiene y el cronograma ambicioso que se han propuesto. Y nosotros creemos en eso y estamos aquí para colaborar y llegar a los acuerdos necesarios por el bien de los trabajadores. No aceptamos bajo ningún punto de vista que se reduzca lo que se presentó al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, ni un ápice de los artículos que defiende. No lo aceptamos. Por ahora el gobierno asegura que le apostará a todos los caminos, tanto en el Congreso como en las calles. Pues esa es como la noticia política del día, para serles francos, si es legítimo o no es legítimo que el ministro delegatario radique una consulta popular, porque es que no está radicando una ley, un proyecto de ley, una proposición, no, es una consulta popular y eso le toca al presidente de la República. Y lo segundo que lo dice la senadora... Cabal, la senadora Cabal. Fernanda Cabal, se me fue la paloma. Se le confundieron las dos. Se me fue la paloma. Entre Cabal, hágame el favor. Para Fernanda Cabal dice, pero si eso ya es cosa juzgada. Y pues sí, porque si esa misma pregunta ya le dijeron no, pues eso ya es cosa juzgada, ya no se puede. Sí, de acuerdo. Ahora habrá que escudriñar un poquito más si al incluirle las de la salud, entonces ya se vuelve como una nueva consulta, un nuevo proyecto, entonces ahí eso la podría revivir. Pero el hecho es que esto sí nació enredadísimo y trabadísimo, con varias dudas jurídicas al respecto, porque podría caerse por vicios de forma y de competencia, dicen los que saben, por cuenta de esas funciones del ministro delegatario, que no las tendría. Vuelvo y le digo, en el documento cuando a él se le asignan esas funciones no aparece el artículo 104 como dentro de los que le dejan encargado. Entonces creo que eso es absolutamente diciente. Pero por otro lado, sí le sirve al gobierno lo que está pasando y esta polémica como para reeditarse en el tema de su discurso. ¿Reeditarse en qué? Reeditarse. ¿En qué? Volver a poner al país a hablar del tema de una consulta que el Congreso no nos quiere pasar y los derechos de la gente. ¿Por qué? Pronto Porque por eso seguramente le vuelven a hundir esta segunda iniciativa. Y de pronto por eso lo hace. Mira, el país otra vez está hablando de la Yo le quiero decir, ¿qué hora es, Paula? Usted que tiene el reloj ahí. 7:19. 7:19. En cualquier momento va a entrar la locución presidencial del jefe de Estado porque en este momento está en Barranquilla. Está en el Cabildo abierto. Ya avisaron de presidencia que en cualquier momento cortan señal y entra el presidente de la República en discurso en vivo y en directo. Luego sí está utilizando la plaza pública y en la medida que... Es que no se lo van a aprobar porque yo sí voy al primer argumento. Él no podía hacer eso, el delegatario, y segundo, no puede erradicar lo que ya hundieron. Eso es lo que Paula llama reeditarse, la oportunidad para reeditarse. Cortar la señal en cualquier momento y volver con la plaza pública, decir que la consulta, etcétera, etcétera. Bueno, por el momento esa es la realidad política que estamos enfrentando. Sin embargo, es clarísimo que estas tres dimensiones que mis compañeros de mesa, Paula y Giovanni, han destacado, son bastante polémicas y abren unos flancos de debilidad, de vulnerabilidad de esta iniciativa de la consulta. Lo recordamos, la primera de ellas, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que fue ministro delegatario, es decir, reemplazó al presidente de la República en su viaje a China, no tenía dentro de las funciones en ninguno de los dos decretos con que los nombraron, ni se invocaba en los considerandos el artículo 104 de la Constitución que le permite al presidente presentar consulta. Ahí habrá dos caras de la moneda y ustedes las oyeron porque nosotros presentamos las distintas caras de un mismo problema. Una de ellas dice, debería en los decretos mencionarse explícitamente que dentro de las delegaciones está la función de presentar una consulta. La otra cara de la moneda, ustedes la oyeron, dice, pues si quedó de ministro delegatario reemplazando al presidente, puede hacer todo lo que pueda hacer el presidente. Vaya usted a saber hasta dónde prospera eso. La segunda me parece más complicada y es que el artículo 109 del reglamento del Congreso dice que no se pueden presentar dos veces en una misma legislatura un mismo proyecto o proyectos similares, es decir, cosas que ya se hayan rechazado o que se hayan archivado. No, vuelvo en la misma legislatura y lo presento, y vuelvo y lo presento. No, no, no.
Si ya se rechazó, ya se archivó, no se puede volver a presentar hasta otra legislatura que tiene otro aire político, tiene otro momento político, etcétera, etcétera. Pues bien, ahí está el contraargumento. Eso parecería ser transparente y totalmente claro en el reglamento del Congreso. Está el contraargumento que presentaba Paula como una posibilidad, y es decir, no, esta no es la misma consulta, porque la anterior tenía 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, esta va a tener 4 preguntas adicionales relacionadas con la reforma de la salud, por lo tanto no es la misma y no pueden decir que estamos presentando la misma. Háganme el favor, yo si fuera congresista les diría, sí, las 12 primeras, pues quítemelas de ahí a ver qué pasa. Y quedan esas 4 preguntas relacionadas con la reforma de la salud, que como lo veíamos en la nota de Cintia, que lo detalló con bastante precisión, son asuntos que ya están reglamentados en distintas leyes y en distintos decretos. En concreto, 2 de ellos en la Ley 1438 de 2011, la pregunta que tiene que ver con la prevención como una prioridad de la política de salud, la pregunta que tiene que ver con la formalización de los trabajadores del sector salud. Ya existe en la ley, ¿para qué le hacen consulta? Más bien desarrollen la ley y vean a ver qué es lo que pueden hacer, que es lo más difícil para este gobierno, ¿no? Ejecutar, y mucho mejor es arengando en la plaza pública. Y las otras 2, las relacionadas con la EPS y los giros directos de la ADRES, están en el decreto 49 del año 2024, del año pasado, y la posibilidad de que el gobierno impulse producción de medicamentos está también en la ley 2386 del 2024. Si ya todo eso existe, las preguntas de la consulta se vuelven inocuas, se vuelven inoficiosas, se vuelven ni siquiera redundantes, inoficiosas sencillamente. Y las 12 primeras ya se rechazaron, pues creo que hay caso para tumbar esta posibilidad de consulta. ¿Y sabe para qué lo hacen? Dicen algunos. Para que noticieros como nosotros estemos a esta hora hablando del tema. Y no de otras cosas. No le digo. Por eso yo le hablaba de reeditarse. No le digo, y lo logran. Mire, decía la noticia del día es que todo el Congreso está hablando del tema. En todos los medios estamos hablando del tema. Pero Giovanni, hay que decir algo. ¿Qué? Y yo tengo que reconocer que ustedes, que son los que arman la continuidad, arrancamos por el secuestro. No, eso sí es, mire. Sí. Arrancamos ayer por el orden noticiero. Arrancamos ayer por el orden público. Siempre con los temas. Los niños son lo más importante para Redman Noticias. Siempre. Por eso es que esta emisión la arrancamos con el caso de Lian José Ortú. Y ayer, después hablamos de la política. Y ayer por el orden público y después hablamos de la política. Aquí no vamos a haciendo un dolor de cabeza para la gente, lo que está afectando a la Pero gente. de todas maneras, queridos, hay que registrarlo porque es noticia. Y debatirlo también. Y aquí la estamos registrando. Hay que hacer. Así es. Vamos.